Paz del Señor, amada iglesia, Dios les bendiga. Estamos un martes más delante de la palabra del Señor para que su Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos traiga luz, amén, y más luz todavía, amén, porque necesitamos en estos tiempos aumentar nuestro entendimiento de lo que el Señor nos hable para poder llegar a ser vencedores y victoriosos, como dice la palabra, amén, llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento en Jesús. Y estamos aquí, su iglesia está transitando este tiempo, un tiempo distinto, pero un tiempo valioso también, porque en la diversidad de situaciones el Señor nos quiere llevar a que comprendamos muchas cosas. Indudablemente el tiempo de pandemia, como lo he compartido antes, o ha sido de gran bendición o ha sido de gran escasez para aquellos que no han podido aprovechar el tiempo en las cosas del Señor, amén. Por eso tenemos que pararnos firmes en sus enseñanzas. Y quiero compartir con ustedes entonces, el Señor me traía ayer, estaba meditando, mientras escuchaba la palabra también en el culto, el Señor me traía esta palabra de Efesios, ¿sí? Que quiero que la leamos y que saquemos lo que el Señor nos quiere ir diciendo o nos quiere detener. Y dice así en Efesios capítulo 1, que habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Amén. Porque acordémonos que el plan de Dios tan perfecto, es para la bendición espiritual, no para la bendición de las cosas terrenales y para la bendición mientras estamos aquí. Si bien Él nos bendice en su gran misericordia, nos bendice, nos enriquece, quiere que vivamos con paz, con felicidad, con fortaleza, pero hay unas bendiciones por encima de estas que son las espirituales, en las cuales todo podrá moverse, pero esas bendiciones que son promesa del Señor no se van a mover, amén, porque son inamovibles. Y dice acá en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3, lo vamos a leer, dice: bendiciones espirituales en Cristo, amén, fuera de Cristo no, en Cristo obtenemos todas estas bendiciones. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén a su palabra y gloria a su nombre. Amén. Porque el Señor primeramente nos dice que Él, dice en el versículo 4, nos escogió. Y como bien sabemos, en Juan capítulo 15,
versículo 16, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Amén. El Señor dice, yo te elegí a vos, iglesia. Yo te elegí a vos, hijo, hija. Yo te elegí. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Él nos eligió a nosotros, como dice Efesios, nos escogió para que llevemos fruto. Y nuestro fruto permanezca. Ahora, para que fuésemos también, dice la palabra, santos y sin mancha delante de Él. Una iglesia limpia, una iglesia que busca la santidad, un corazón que se contrista con el pecado, que está dispuesto a arrepentirse, un corazón lleno de temor de Dios. Amén. Porque Él nos escogió, siendo nosotros barro, siendo nosotros nada, Él nos escogió antes, dice, de la fundación del mundo, para que fuésemos una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la lucha que tiene el Espíritu Santo para hacernos entender que tenemos que vivir de esa manera. Y vaya si hay un montón de situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, que tienen que ser modeladas todavía. Amén. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Para que podamos entender esta realidad. Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no es para que nos condenemos y para que digamos yo me voy a quedar porque tengo un montón de pecados. No, es para que digamos, Señor, ayúdame a vencer esto porque yo me quiero ir con vos. Ayúdame, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión, porque sé que vas a usar todas las formas para que yo pueda entender y pueda cambiar el rumbo. Amén. Entonces Él me eligió, Él te eligió a vos y eligió a su iglesia santa y sin mancha. Amén. Para que llevemos fruto y para que el mundo crea a través de nuestro fruto que somos uno y que el Señor habita en medio nuestro. Por eso el enemigo, sus dardos y sus flechas van constantemente contra el fruto y contra la unidad de la iglesia, para que el mundo señale y condene. En cambio nosotros, si entendemos, vamos a ver que Él nos eligió para ser una iglesia, una novia, como vamos a ver después, una novia preparada para la venida de su Señor, de su novio. Amén. Pero también dice la palabra que también otra de las bendiciones espirituales, dijimos primera que nos escogió, vaya si no es una bendición, que Él nos haya elegido. ¿Te sientes como un elegido? ¿Valoras ser un elegido del Señor? Pero también dice que nos adoptó como hijos. ¿Sí? Dice la palabra en Primera de Juan 3, en Primera de Juan 3, versículo 1, dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Él, hijos de Dios, no hijos de Juan, hijos de Pedro, no, hijos de Dios. Vos dirás, yo un hijo de Dios. Eso no es posible. Sí, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, pudimos beber del amor del Padre, ¿sí? Y en ese momento, Él nos llamó hijos suyos. Somos hijos de Dios, fuimos adoptados por medio de Jesucristo por pura voluntad de Dios, es decir, según el puro afecto de su voluntad. Por voluntad de Dios nos escogió y por voluntad de Dios nos hizo llamar hijos de Dios. Y también dice el versículo 6 que nos hizo aceptos en el amado, otra de las bendiciones. Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses 5:5, que dice también con respecto a que somos hijos,
Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, los hijos de Dios, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Esta palabra de que a veces no se usa mucho, pero es la esperanza. La esperanza, estamos esperando el cumplimiento de la promesa de estar con el Padre y con Jesús eternamente. Y dice aquí que nosotros somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Por eso, tanto énfasis el Señor en la palabra profética, que habla de esta lucha que hay entre la luz y las tinieblas, que hay en nosotros. ¿Sí? Dice en la palabra profética número 67, el Señor constantemente nos ayuda, nos quiere ayudar a que entendamos tantas cosas. Dice que somos hijos de la luz, hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Y entonces el Señor, en alguna de estas porciones, en la página 265, nos dice, te daré luz para que aprendas a andar en luz, para que aprendas a caminar en la luz, para que quites las tinieblas que hay en ti mismo y alrededor tuyo. La luz viene del Padre, amén. Él es luz y en Él no hay tinieblas. Somos hijos del Padre, somos hijos de la luz, somos hijos del día y no de las tinieblas, amén. Dice, por tanto, no durmamos como los que andan en tiniebla. No nos durmamos en nuestros pareceres, en nuestra pereza espiritual, amén. Sino que al contrario seamos sobrios, estemos despiertos conociendo los tiempos, como dice que Daniel era un conocedor de los tiempos que estaba viviendo y que iban a vivir. Sigue diciendo esta palabra profética en el punto 266, en el punto 10, te mostraré por tu propio fruto, por tu propio testimonio, cuánta luz y cuántas tinieblas hay en ti. Es como los escogí, los elegí para que lleven fruto. Amén. Y te voy a mostrar entonces, iglesia, hijo, hija, ponemos el nombre de cada uno de nosotros, te voy a mostrar por tu propio fruto cuánta luz y cuántas tinieblas hay. Eso requiere también un corazón humillado, un corazón sensible. No sé ustedes, pero yo me doy cuenta en el andar diario ante situaciones que muchas veces ando en luz, pero otras veces tropiezo con las tinieblas. ¿Por qué? Porque ando en mi fuerza, ando en mi carne, y el Señor entonces me quiere ir modelando, me quiere enseñar. Si yo soy sensible, voy a empezar a luchar, que es mi carne, con el Espíritu Santo, voy a empezar a luchar para poder dejar que la luz venza las tinieblas. Amén. Es un proceso, no es que lo logramos de un momento para el otro. La luz y las tinieblas luchan, ¿sí? Acordémonos que dice en Génesis 1:1. Vamos a buscar. El Señor me trae esta palabra en este momento. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y ¿saben qué? Esta es una palabra que el otro día meditaba también y decía, Señor, es verdad, si yo lo aplico a mi vida, voy a tener entendimiento. Dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice acá, está hablando de tres cosas
de cómo estaba la tierra. Estaba desordenada, estaba vacía y las tinieblas se movían sobre ella. ¿Sí? Entonces, yo entiendo también que donde hay desorden en mi vida y donde hay un vacío, porque Cristo no ocupa la totalidad de todo mi ser, las tinieblas que se mueven van a aprovechar ese desorden, ese vacío, para hacer su obra. Amén. Es esa lucha, ese desorden, que el desorden es tener las cosas, un ejemplo, en los lugares donde no tienen que estar. Amén. No sé, el otro día encontré mis anteojos cerca, dentro de donde estaban los cubiertos. Y dije, opa, esto no es así. Y ese día decimos, bueno, estoy cansada. Sí, es verdad, uno puede poner esas cosas y otras más en otros lugares. Pero cuando eso se hace una forma de vida donde el desorden actúa en distintas áreas de mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, desorden en mi economía, desorden en mi forma de alimentarme, desorden en mis tiempos, desorden en mi familia, desorden en mi casa, desorden en mi placar, desorden en mis estudios, desorden. Vos fíjate, donde hay desorden. Y donde hay desorden, las tinieblas se mueven. Amén. Hay otra palabra profética que justamente dice eso. Si me permiten, voy a buscarla porque lo había señalado, que habla del orden del orden y del desorden. Donde está el orden, no se puede mover el enemigo, porque Dios es un Dios de orden. Pero donde está el desorden, seguramente Él va a estar aprovechando. Dice la palabra 126. Acá, en la palabra profética 122, en el punto 25 y 26, dice, habrá desorden. El Señor está hablando de lo que ve en el mundo. Ten cuidado, siempre el desorden oculta la voluntad del destructor. Oculta la voluntad del destructor. El desorden es tinieblas, ¿sí? Y dentro de ella se mueve la voluntad del destructor. En todos los aspectos, desorden en tu mente, desorden en tus pensamientos, desorden en tus emociones, desorden en las relaciones con los demás, en tus amistades, en tu trabajo. Donde hay desorden, el enemigo está al acecho, porque el desorden es un espíritu que atenta contra nosotros para quitarnos un montón de bendiciones, para quitarnos paciencia, para quitarnos seguridad, para quitarnos tiempo. Amén. Dice el punto 26, mi palabra trae orden. Así que si yo me sujeto a la palabra del Señor, que en ella encuentro el consejo para todas las pequeñas, las grandes cosas, las grandes y pequeñas decisiones. Mi palabra trae orden, porque mi palabra es orden. Acá cuando dice el Señor que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu se movía hasta que la palabra de Dios se hizo evidente y la palabra trajo orden y puso cada cosa en su lugar. En el firmamento, sol y estrellas, luna, sobre la faz de la tierra, las aguas, los animales, cada cosa fue puesta por la palabra de Dios. Por eso mi palabra es orden, porque mi palabra es luz. Ella traerá orden, ella restaurará el orden. Y esto, hermanos, esto de restaurar, es cuando si vos te sentís desorientado, confundido, porque la confusión es también un amigo íntimo del desorden. Es una amiga íntima del desorden, la confusión. El desorden trae confusión y la confusión trae desorden. Amén. Entonces,
cuando realmente vemos que así vivimos, así estamos y no podemos avanzar porque hay desorden en algunas áreas de nuestra vida, tenemos que ir a la palabra, porque ella dice que ella, mi palabra, dice el Señor, es la que restaura el orden. Amén. Por eso alguien decía en un tiempo que la Biblia es como si fuera el manual del fabricante. Es aquel en donde yo tengo todas las respuestas, todas las decisiones van a ser guiadas por el Señor. Quiero saber algo, vengo acá y lo encuentro. Entonces, acá encontramos que la tierra, el corazón desordenado y vacío, puede ser un lugar de habitación del enemigo, ¿sí? Y aún los que me rodean. Por eso el Señor está hablando de que somos hijos de luz. Somos hijos de luz, para que no estemos otra vez en tinieblas, ni andemos en tinieblas, ni andemos como de noche, sin saber a dónde vamos. Seamos sobrios y busquemos discernir y humillémonos también para ver qué áreas están en luz y qué otras están en tinieblas. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de un Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en el cual resplandecéis como luminarias en el mundo, en el cual tendríamos que resplandecer como luminarias en el mundo, en forma individual y como iglesia. Amén. Entonces, somos hijos de un Dios sin mancha, irreprensible. Somos representantes aquí en la tierra de lo que Dios hizo y de lo que el Señor hizo en nosotros. Por eso Él nos adopta como hijos, por puro afecto de su voluntad, por pura decisión de su voluntad, somos hijos de Dios. Amén. Y somos aceptados, dice en Efesios, en capítulo 1, versículo 6, nos aceptó en Cristo, somos aceptos en el amado, tal como somos y tal cual somos y tal como estamos, somos aceptados como sus hijos. Si yo acepto a Jesús en mi corazón. Así que no tengo que luchar más por agradar a los hombres, ni tengo que luchar más por agradar de otras formas al Señor. Sí luchar por agradarle al Señor en mi espíritu, en mi corazón, en mi forma de vida. Amén. No porque Él me vaya a rechazar, sino porque es un agrado de una hija y de un hijo agradar a su padre. Amén. Así lo era. En estos tiempos que todo está confuso y dado vuelta, esos principios quizá se han dejado de lado mucho. Dice el versículo 7, dice, otra de las bendiciones espirituales, la redención, en quien tenemos redención por su sangre. Amén. El que tenemos libertad y perdón de pecados por su sangre. Amén. Por la sangre derramada en la cruz. Otra bendición espiritual, que su sangre, la sangre derramada en la cruz, nos redimió del pecado y de la muerte. Amén. Nos sacó de la esclavitud y nos sacó de las tinieblas y nos puso a la luz. Fíjense ustedes, no volvamos a las tinieblas. Él nos sacó de las tinieblas para que vivamos en luz. No tomemos decisiones que nos pueden llevar de nuevo a vivir en tinieblas. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Y por último, quiero compartirles estos dos últimos versículos que dice en el 13. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, amén. ¿Cuántos de ustedes y yo misma, cuando oí la palabra de Dios, oí que había un Dios que me quería, que me amaba y que me quería sacar del estado en que me encontraba, en ese vacío, en ese desorden de mi alma? Yo creí, y dice que en el momento en que vos y yo creímos, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y que a mí me acuerdo
el pastor Cornaglia que me decía, y que me quedó muy, muy fijo eso, ¿no? Que las arras, que lo sabemos, y es esa garantía que fue sellada en mi alma con el Espíritu Santo, de que cuando, dice acá, cuando venga la redención, cuando venga la posesión adquirida, quiere decir, ¿qué adquirí yo siendo un hijo de Dios? Y yo adquirí la vida eterna. Cuando disfrute la vida eterna, el sello del Espíritu Santo que ve el Señor, me va a decir, bueno, sos heredera, coheredera con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Romanos 8:17, amén, fuimos sellados, si tenemos un sello en nuestra alma, ¿no? Somos un pueblo, como decíamos en el boletín del otro día, un pueblo marcado por el Espíritu Santo. En Romanos 8:17 dice la palabra, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas estas riquezas espirituales. Nuestra herencia es Cristo mismo. Amén. Nuestra herencia es Cristo mismo. Y el Espíritu Santo nos lleva a su presencia como un anticipo de ser recibidos como hijos suyos en la gloria del Padre. Amén. Y somos un pueblo que no es de este mundo, aunque estamos en este mundo. No somos de este mundo. Estamos de paso. Todos están de paso. Lo importante es que sabemos a dónde vamos. Amén. Qué diferencia estar de paso con Cristo y estar de paso sin Cristo. Sabemos, el Hijo, el pueblo de Dios, sin mancha, sin arruga, sabe hacia dónde va. Amén. Y es un pueblo que es la novia. El pueblo de Cristo es la novia del Señor. Y que espera. Las arras eran esa garantía, me habían compartido también en un momento, que era que se intercambiaban obsequios como garantía del compromiso que hacían los novios. Amén. Entonces, las arras eran esa garantía de esa unidad entre los novios. Y bueno, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía que tenemos de que si permanecemos firmes vamos a ir con el Señor. Amén. Su novia se va a ir con el Señor. Ahora, preguntamos, ¿qué tipo de novia va a presentar el Espíritu Santo al Señor? Amén. Una novia poco entusiasta, tibia, desordenada, indiferente, que no está entregada en 100% al Señor, o una novia llena del fuego del Espíritu Santo, esperando con paciencia la venida de su amado. Amén. Es decir, en toda relación de noviazgo, los novios están deseosos de hablarse todos los días, de saber cómo están, de hacer proyectos juntos. Amén. No están indiferentes, ¿no? Tienen una expectativa con alegría. ¿Dónde está el gozo a veces de mi corazón o del pueblo de Dios por el gozo del Señor, el gozo de la expectativa de esa venida de Cristo que todos los días tenemos que mantener? Amén. Porque no somos súper espirituales de que nada nos afecte, no. Hay cosas que nos baja el gozo, que nos baja la llama, pero tenemos enseguida la gracia que tenemos, que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar, volver al gozo, volver a la llama, ¿no es cierto? Es una novia que se prepara para el encuentro. Amén. Yo a veces veo un programa de los vestidos de novia, no sé, con un año de anticipación empiezan a saber cómo va a ser el vestido de arriba para abajo. Ahora, fíjense ustedes, para algo terrenal, y no está mal,
es parte del gozo, es parte de la felicidad, es un momento importante en la vida de las personas, ¿eh? En esta unión, en esta preparación, preparados. ¿Y qué más importante es la unión de Cristo con su iglesia? ¿Qué más importante, no? Eh, no sé, me imagino a la novia constantemente con su mente en su novio. Y creo que con el Señor quiere que pase lo mismo. Una iglesia que está constantemente pendiente de Él, pensando en Él, agradándole a Él. Una iglesia que se entusiasma con la venida de su amado. Por eso tenemos que disfrutar, ¿no es cierto? Tenemos que disfrutar de estas bendiciones espirituales, como nos dice en Efesios, dijimos que somos escogidos. No sos una casualidad, sos un escogido de Dios. Para cuando el diablo viene a despreciarte o a menospreciarte, tenés que pararte en la autoridad y decir, puedo estar en el barro, pero sigo siendo un escogido de Dios. Amén. Como muchas veces nos dice el pastor, que el oro sigue siendo oro en el barro. Y nosotros somos preciosos para el Señor, aunque estemos a veces en el barro. Él va a extender su mano y nos va a sacar del pozo de desesperación. Así que una iglesia que sepa que es escogida, que se goce por ser escogida, que nos gocemos, hermanos. A veces las tinieblas, cada día dice la palabra, que van a ser más densas, que las van a ser más oscuras, y cuanto más tenemos que aferrarnos y empezar a participar de este gozo de que somos adoptados hijos de Dios. Amén. Para que llevemos frutos y que nos ayude el Espíritu Santo para que podamos vivir sin mancha, sin arruga, como a Él le agrada, ¿no? Porque estamos esperando la herencia, la posesión adquirida, estamos esperando la venida de Cristo, de nuestro amado, de nuestro esposo. Estamos esperando como esperaban las vírgenes. Todas la esperaban, las que se durmieron y las que no se durmieron. Estaban las 10, esperaban. Las 10 estaban preparadas, excepto que las últimas les falló el sueño. Y el gozo y la expectativa no mantuvieron el gozo y la expectativa y se descuidaron en llenar sus lámparas. No nos descuidemos, hermanos. Y yo eso me lo digo a mí mismo. Amén. Cada día. Quiero arreglar mis vestiduras, que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Porque somos herederos de Dios y coherederos con el mundo. Y llevamos el sello, llevamos la marca del Espíritu Santo. Entonces, con esta verdad nos levantamos en autoridad. Nos levantamos en victoria, nos levantamos en seguridad. Aunque venga el enemigo con mentiras, yo tengo la verdad de Cristo, para que las tinieblas no prevalezcan. Y acordémonos entonces, que donde hay desorden, donde hay vacío de la presencia del Señor, las tinieblas que andan rondando van a querer llenarlo, porque el enemigo se mueve en el desorden. Ordena tu casa, ordena tus relaciones, ordena tu trabajo, ordena tu economía, pídele al Señor que te dé sabiduría. En el desorden hay una puerta abierta al enemigo. Cuando decido ordenarme, que la palabra me ordene, ella va a reedificar mi vida, entonces vamos a ser más que vencedores. Bien, hasta aquí la palabra del Señor y vamos a estar orando y dándole gracias al Señor, porque como dice acá, que somos triunfantes en Cristo. Con esta palabra les dejo entonces. Dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos a los que se salvan, olor de vida para vida. Amén. Así que tenemos el testimonio como nuestra carta de presentación, sabiendo que somos hijos escogidos, adoptados, llamados con llamamientos santos, aceptos en el Señor, esperando la posesión adquirida, limpiándonos cada día con su presencia y con su palabra. Amén. Así que quiero que estemos orando por esta palabra y dándole gracias al Señor para que nos ayude a ser una novia expectante, gozosa, no distraída, porque somos hijos del día. Amén. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Gracias te damos por tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es luz en medio de las tinieblas, Señor. Tu palabra es luz en medio de mis confusiones, en medio de mis desórdenes, en medio de mis vacíos. Tu palabra trae orden, Señor. Tu palabra pone cada cosa en su lugar y a vos como el principal, como el soberano de nuestros corazones. Jesús, toma control de nuestra vida, saca el desorden en tantas mentes, el desorden de tantos corazones, saca el desorden, Padre, que abre las puertas a las tinieblas, que abre las puertas al enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, mira las mentes, mira la mente de tu pueblo, que se divide muchas veces en dos pensamientos, o en doble ánimo, en una mente dividida. Señor, trae orden y trae paz, Señor, en las mentes, trae paz en las emociones, Señor. En esta hora saca todo desorden emocional, toda tristeza, todo agobio, y Señor, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse dentro de cada corazón y de cada alma con el gozo que le pertenece a Él, con el gozo, con la alegría, con la expectativa, con la esperanza. Señor, trae orden en las emociones, trae orden en la voluntad, Señor. Saca todas tinieblas de las voluntades, Señor. Oh Padre, saca la pereza que produce desorden, saca, Señor, tantas cosas que desordenan nuestra vida, desordenan el trabajo, las finanzas, desordenan las relaciones, las familias. Padre, en el nombre de Jesús, hacemos guerra espiritual contra este espíritu de desorden que quiere avanzar, que quiere traer tinieblas y confusión. En el nombre de Jesús lo retiramos, lo echamos, lo reprendemos, lo resistimos de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Espíritu Santo, para discernir en qué áreas de nuestra vida hay desorden, Señor. Desorden en ponerte quizá en último lugar, como último recaudo en las decisiones. En el nombre de Jesús, Padre amado, que podamos ponerte como el Rey de nuestro corazón, Padre, y llenar toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones con tu presencia. Gracias, Padre. Gracias te damos por tu palabra que nos has dejado en Efesios, en donde nos decís que somos escogidos, somos hijos de Dios, somos adoptados, hijos tuyos, Señor, que somos herederos juntamente con Cristo, Padre, y que tu perdón, el perdón de nuestros pecados, Señor, por tu sangre derramada, ha abierto el camino para adquirir la herencia que es la vida eterna. Gracias, Señor, porque esto es verdad para nuestra alma, es verdad para nuestra vida, Señor. Oh, gracias, que esta verdad quite las tinieblas, las condenaciones, las confusiones, las mentiras del diablo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias porque nos has sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
somos propiedad tuya, Padre. Somos propiedad tuya, Señor. El sello de tu Espíritu nos ha dado un dueño y ese dueño sos vos, Señor. Oh, Señor, gracias te damos porque no estamos abandonados, Señor. No estamos, Señor, sin un propietario. Vos sos, Señor, el dueño de nuestra vida, de nuestra alma, Señor. Y nos has dado las arras del Espíritu, que es la garantía de que un día ese mismo Espíritu nos va a presentar al Padre como una herencia adquirida, Señor, por ti. Gracias, Padre. Gracias porque nos elegiste. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir con gozo, como una novia expectante por la llegada de su novio. Ayúdanos a vivir con expectativa, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, para no dormirnos, Señor. Quita todo sueño espiritual que hay en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, quítalo, Señor. Te lo pido junto con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Oh, Kaya Mashiach, Kaya Marabaya, despiértanos en la alabanza, despiértanos en la adoración, despiértanos en la palabra, despiértanos en la oración, Padre. Oh, Rimayendere Bekaya, Señor, que podamos realmente en medio de la tribulación, en medio de la prueba, levantar nuestros ojos a ti y darte gracias cada día por ser tus hijos, por ser un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Oh Señor, y Arabacaya, que no volvamos a vivir en tinieblas, que no ayudanos, Señor, ponnos límite, pon freno en aquellas decisiones que querramos tomar, que nos van a hacer volver a las tinieblas, o que van a traer, Señor, una porción de tinieblas en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos en esta hora y te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra edifica nuestro camino, Señor, edifica nuestro camino. Ayúdanos y, Señor, te decimos que la depositamos en nuestro corazón. La depositamos, Señor, en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo la use y nos la recuerde todas las veces que sea necesario. Oro por mis hermanos y por cada uno de ellos que están escuchando, para que el poder de tu Espíritu y la administración de tu Espíritu traiga la obra y la convicción en cada corazón. Oramos juntos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, me gocé de compartir con ustedes este tiempo. Amén. Nos vemos en la iglesia o cuando el Señor lo disponga. Amén. Dios les bendiga. Paz del Señor.